¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa, este espacio integral de comunicación en el que nos vamos a mantener informados y en contacto de manera permanente. Y por supuesto, la tecnología es una realidad con la que estamos conviviendo desde hace rato ya, todos los días, pero que en este contexto tan particular que estamos viviendo de pandemia internacional por el COVID-19 se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que facilitan nuestra vida cotidiana. Por eso es que los vamos a estar acompañando para que puedan adaptarse a esta nueva normalidad que nos toca vivir. Lo primordial, lo central es cuidarnos y cuidarnos todos los días. Por eso los vamos a ir guiando para que puedan acceder a todos nuestros servicios y contarles además, es muy importante también, en qué y cómo estamos trabajando todos los días. Por eso vamos a comenzar, por supuesto, con las vías de comunicación, justamente para que puedan estar informados de manera permanente. Les vamos a contar los teléfonos que tenemos con los que pueden comunicarse con nosotros y también tenemos un WhatsApp, claro que sí, para que ustedes puedan dejarnos mensajes. Recuerden que el teléfono es para llamados y el WhatsApp es para los mensajes. Y esto funciona, por supuesto, las 24 horas del día, ¿eh? Así que es muy importante que tomen nota por ahí de estos datos si los necesitan. Si se preguntan qué trámites se pueden hacer online en la página de ADEF, la respuesta es todos. Si todavía no estás afiliado, inclusive lo podés hacer de manera online. Y otra cosa que tiene también muchas consultas es cómo realizar una consulta médica de manera online, es decir, por videollamada. Una teleconsulta, ¿cómo se hace? Acá te lo contamos. ¿Cómo hacer una consulta médica en línea? ¿Cómo tener una videoconsulta? Desde cualquier computadora o celular con internet ingresas directamente a nuestra web adef.org.ar y haces clic en la opción Turnos y autorizaciones online. Atención con esto, si es la primera vez que ingresás tenés que registrarte. Los datos que te va a pedir es tu CUIL, tu mail y también generar una clave numérica. Después de registrarte haces clic en Iniciar sesión una vez que hayas ya generado el usuario. Y luego, gestiones online y solicitar turno médico. Elegís la opción videoconsulta y buscas un médico de acuerdo a la especialidad que necesitas. Cuando ya hayas seleccionado al profesional médico, haces clic en Ver detalles para acceder al calendario de turnos disponibles. Ahí podrás elegir un horario. Siempre los que aparecen en color gris, y esto es importante, son los que están todavía disponibles, o sea que es entre los que vos vas a poder elegir, y los naranjas significa que son horarios que ya están ocupados. Finalmente deberás seleccionar al integrante del grupo familiar que va a realizar la consulta, si es que sos vos o si es alguien de tus hijos, tu marido, tu mujer, quien sea, alguien de tu grupo familiar, y listo, eso es todo. En el día y en el horario del turno seleccionado deberás ingresar a Gestiones online y luego Mis videoconsultas. Recordá activar la cámara y hacer clic en la consulta. De esa manera ya estarás realizando una videollamada con un profesional médico. Bueno, vieron que es muy fácil, hacer una videollamada con un profesional médico, una posibilidad también que tenés a través de ADEF. Bueno, nos vamos a meter con un tema que por supuesto nos importa a todos en tanto trabajadores y son las paritarias de nuestros salarios que año a año deberían ir actualizándose. Queremos saber un panorama de qué está pasando con las paritarias en nuestro país, en este contexto, por supuesto, tan particular que estamos viviendo todos y todas las argentinas y también los integrantes del mundo, ¿no? Porque no excede la situación de crisis mundial al resto de la humanidad. Pero ocupémonos de lo que pasa en nuestro país y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estamos en comunicación con Mariano de Miguel, una palabra muy autorizada para hablar de este tema. Mariano de Miguel es economista, es además asesor de ADEF y es el director del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED. Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido, una alegría que estés acá en nuestro primer programa. No, la alegría es mía, gracias por invitarme.
Bueno, contanos sobre esto que estábamos introduciendo. ¿Qué está pasando con las paritarias versus la inflación en la Argentina? Bueno, el panorama actual es complejo en ese sentido porque, por supuesto, que las paritarias y el movimiento obrero, dentro del contexto de las paritarias, tienen mejores condiciones para negociar y conseguir buenos resultados cuando la economía está bien, está creciendo, generando empleo, cuando le va, porque las condiciones de negociación y la fuerza en la negociación es mayor. Cuando la economía va mal, como es este contexto, de la mano de una pandemia que no solo en Argentina, sino que está generando recesiones brutales con guarismos que no se veían desde la década del 30, en algunos casos superan eso, en parte también salarios están muy estancados, están relativamente planchados, y en consecuencia eso hace que la inflación vaya desacelerando, pero va a un ritmo bastante superior que los salarios y por ende el poder adquisitivo acusa recibo. Lo deseable sería, como vos lo comentabas al comienzo, que haya unas paritarias que permitan a los salarios ajustarse en línea con la inflación, no solo para que el movimiento obrero y los trabajadores y las trabajadoras no pierdan capacidad de compra, sino porque el salario, como siempre lo decimos, es el elemento principal del consumo privado, que a su vez es el principal componente de la demanda agregada de la economía, sin lo cual es casi imposible crecer, ¿no? Muy cortita. ¿Cómo está la cantidad de empleos que la pandemia se ha llevado puestos en la Argentina, por un lado? Y por otro lado, ¿qué pasa con los sectores que han seguido trabajando, digamos, que no pueden alegar una caída de la actividad para negociar paritarias? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, por esto mismo que decía antes, hay que tener cuidado con las comparaciones. Porque si uno mira los indicadores de los meses de abril, por ejemplo, contra el mismo mes de abril del año pasado, le agarra terror. Claro. Incluso, como decía, son peores a los virus. Pero en este caso puntual, más allá de que la Argentina viene de 2 años malísimos, del 2018 y el 2019, es un shock económico puntual producido por la pandemia. La gran duda es cuánto va a durar. Los indicadores de mayo están mostrando una caída grande con respecto a mayo del año pasado, pero una mejora contra abril, si cae mes contra mes. Se está discutiendo hoy si esta tendencia de mayo con respecto a abril del empleo y de la actividad muestra que abril fue el piso de la caída o no. Yo creo que es temprano para concluir eso, pero me da la sensación de que sería deseable casi fuera, porque tu pregunta es clave que la economía se empiece a recuperar para que en un contexto de paritarias el movimiento obrero también esté con mayores espaldas para conseguir mejores resultados, lógicamente porque va a tener una contraparte patronal empresaria que también va a estar mejorando sus condiciones para afrontar esas paritarias. Bien, Mariano, muchísimas gracias por haber participado en este primer programa. No, gracias a ustedes por invitarme y un abrazo grande. Un abrazo grande. Mariano de Miguel, economista, siempre una voz muy lúcida que nos gusta escuchar en este espacio. Además, es asesor de ADEF. ¿Saben quién viene ahora? Víctor Carricarte, titular de ADEF, secretario general de la Asociación de Empleados de Farmacia. Nos vamos a poner a conversar con él justamente a propósito de la situación que están viviendo estos trabajadores. Todos ustedes, todas ustedes, que son sin duda trabajadores muy importantes, esenciales, han seguido trabajando durante toda la pandemia, acercando medicamentos a toda la población. Cumplen sin lugar a duda una función central y están también en un proceso de negociación paritaria. Por eso vamos a conversar con quien es de alguna manera el anfitrión de esta casa y de este nuevo espacio, que es Víctor Carricarte, titular de ADEF. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustina. Un gusto verte. Para mí también, Víctor. Bueno, ¿viste qué lindo está esto? Qué linda casa que estamos teniendo acá en el programa. Sí, la verdad que es muy bonito. Bueno, buenísimo, me alegro. Víctor, hablemos un poco de esto, de cómo está la situación en particular de los trabajadores, de los empleados de farmacia y de cómo está la negociación paritaria que están llevando desde el gremio adelante. Bueno, en este momento estamos empantanados, sería la palabra, dado que hay una posición bastante injusta por parte del sector empleador de pretender congelar los salarios de los empleados de farmacia.
Hasta el mes de febrero nosotros hemos venido siguiendo los índices inflacionarios. En el mes de marzo seguíamos discutiendo y justo nos agarró la cuarentena. Y posterior a ello, bueno, dada la cuarentena y lo que estábamos viviendo, digamos que tuvimos un poco más de paciencia de lo que habitualmente tenemos, pero hoy ya nos encontramos con que no hay una, o por lo menos hay una intencionalidad de algunos sectores empresariales del sector de pretender congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector. Víctor, Así que sí, estamos... ¿y con qué argumento? Porque es un sector que no paró de trabajar en realidad. No hay ningún argumento. Mm. No. O sea, cualquier argumento hiere el sentido común. La verdad es que nosotros hemos trabajado durante toda la cuarentena de punta a punta y hemos estado ahí en la primera barrera de combate contra el coronavirus, dado que las farmacias han sido las que deben estar abiertas para proveer de medicamentos a toda la población, y quienes la dispensan somos todos nosotros, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras, empleadas de farmacia, tanto los profesionales como el resto de los auxiliares. Claro. Bien, Víctor, ¿y cómo se adaptaron? ¿Cómo lograron hacer el trabajo de adaptación tan importante que se hizo? Pero contemos un poco cómo fue el derrotero para adaptar justamente todos los servicios de ADEF a esta nueva situación que estamos viviendo y a la necesidad de utilizar estas nuevas herramientas. La verdad es que fue en el mes de febrero, nosotros directamente nos planificamos pensando que había una alta posibilidad que la cuarentena, el aislamiento social que se veía en ese momento en China sobre todo, nosotros creímos que podía llegar a Argentina y empezamos a prepararnos. Por ello, cuando comenzó la cuarentena, aquel 19 de marzo, pasamos automáticamente toda la estructura sindical y de obra social, el centro de formación profesional, absolutamente todos los servicios a brindarse en forma remota. Además está decir que de acuerdo al decreto nos obligaba a trabajar de esta manera. Al principio fue un golpe muy complicado porque nosotros teníamos toda la estructura armada para brindar servicio en forma presencial. Claro. Y de pronto tuvimos que pasar a trabajar en forma remota. Pero hoy está funcionando absolutamente en un 100%, todas nuestras organizaciones en forma remota y brindando todos los servicios. Claro, y eso es tan importante. ¿Y cómo se están adaptando, te parece, Víctor, los trabajadores y las trabajadoras de ADEF? ¿Cómo? Y en realidad te obliga, la pandemia y la cuarentena te obliga a adaptarte. Personalmente me siento muy contento con todos los compañeros que desarrollan tareas en la entidad sindical, en la obra social, porque en algunos casos hasta ahora pasamos a brindar un mejor servicio que el que brindábamos antes, dado que en muchos casos nuestras afiliadas no tienen por qué trasladarse, pueden hacerlo todo desde una notebook, desde su PC, desde su celular. Bien. Víctor, siempre, por supuesto, un secretario general como vos, de un gremio que ha conseguido a lo largo de los últimos años, inclusive con la crisis en la que estábamos durante los años anteriores, paritarias y buena negociación paritaria durante todos los años. Digo, imagino que tenés una expectativa de esperanza de resolverlo también este año de manera positiva, pero ¿en qué lugar te parece que está la negociación que están llevando adelante y cómo te imaginas una salida a esta negociación paritaria a la de este año? No, nosotros vamos a ir profundizando nuestro plan de lucha hasta lograr el objetivo. Y
tarde o temprano el objetivo lo vamos a lograr. Es una cuestión de tiempo, nada más. Porque acá hay una decisión concreta. No vamos a permitir perder poder adquisitivo en los salarios. O sea, puede ser que circunstancialmente ahora tenemos congelados los salarios y estamos por debajo de los índices inflacionarios, pero lo vamos a recuperar. O sea, seguiremos luchando, nos seguiremos movilizando y todas las medidas de acción gremial que tengamos y que la ley nos permite, pero vamos a conseguir nuestros objetivos, eso no hay ninguna duda. Muy bien. Yo sé que históricamente han logrado resolver las paritarias directamente con el sector privado, ustedes en ADEF. Lo que te pregunto es si puede llegar a haber intervención, en este caso, del Ministerio de Trabajo, ¿te parece? No. En principio no es la idea. Coincido totalmente con lo que expresás. Nosotros toda la vida lo hemos resuelto directamente en el sector privado y un 99% de las veces nuestra discusión y la firma de las actas y demás se hace en forma directa. Y después se presenta toda la documentación correspondiente en el Ministerio de Trabajo. Bien. Te llevo a un poco más de reflexión a nivel general. ¿Cómo te parece que vamos a salir los trabajadores y las trabajadoras, no solo los de ADEF, sino todos en general en la Argentina, después de la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia haya terminado? Acá hay algo muy importante que tenemos que tener claro, por lo menos así es como nosotros lo vemos y lo hemos estado analizando. Venimos de una catástrofe a la cual nos llevó el neoliberalismo de la mano del gobierno anterior. Y ahora nos vino esta problemática de la pandemia. Es evidente que el Estado va a tener que intervenir fuertemente para darle los ingresos indispensables que necesitan la inmensa mayoría de argentinos y argentinas. Es decir, no puede haber un solo argentino que le falte los ingresos mínimos para poder subsistir. Y ese es el primer punto. El otro punto es que hay que ayudar a las pymes, y esto lo tiene que hacer el Estado. Hay innumerables pymes que hoy están muy mal a consecuencia de lo que ya hemos dicho antes, y que también tiene que haber intervención y ayuda estatal. Y por esto nos lleva a algo que es, digamos, profundizar, ayudar, incentivar el mercado interno. De esto se sale con un mercado interno, no se sale de otra manera. Claro. Sin ninguna duda. Víctor, te invito a que compartamos una entrevista con el doctor Carlos Amitrano, ¿te parece? Sí, perfecto. Dale, Carlos Amitrano, que es el director de la obra social OSADEF, y en este caso nos va a hablar respecto de una guía de atención en farmacias ante el COVID. Se trata de un protocolo de atención para las y los empleados de farmacia. Veamos. Hemos armado un protocolo de seguimiento médico telefónico diario por videollamada de WhatsApp para los pacientes enfermos de COVID-19. El plantel médico que lo realiza está conformado por 3 médicas clínicas, un cardiólogo, una neumonóloga infantil que dan respuesta a las múltiples inquietudes y necesidades de contención por parte de los afiliados. En los casos de pacientes leves que no podemos aislar en el domicilio, los enviamos a hoteles contratados con seguimiento diario médico y de enfermería in situ y bajo nuestras instrucciones, las instrucciones del staff de la obra social. En aquellos pacientes que son moderados y graves, que se internan en sanatorios y hospitales contratados por la obra social, se realiza también seguimiento telefónico, compartiendo la toma de decisiones en caso de ser requerida con los médicos de las instituciones. La evolución de nuestros afiliados es muy buena, ya que la mayoría de nuestros pacientes son una población joven, sana, que cura sin secuelas en aproximadamente 14 días.
Muy bien, y ahora los vamos a invitar a compartir otra entrevista que pudimos hacer, en este caso con Juan Pablo Caponfilas, abogado, especialista en Derecho del Trabajo. Ustedes saben, es un dato muy importante. ADEF ha conseguido que a los trabajadores de farmacia, por el contexto de la pandemia, se les den 2 vacunas que son centrales. La antigripal cuadrivalente del 2020, para que tenga todas las cepas con las que necesitamos estar protegidos, y también la Neumo 23, 2 vacunas que es muy importante que las y los trabajadores tengan aplicadas para poder atender en las farmacias. Así que escuchemos lo que nos cuenta el doctor Juan Pablo Caponfilas, abogado. La asociación sindical, en ejercicio de la atribución que resulta del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el deber de seguridad a cargo del empleador y por consiguiente el derecho de los trabajadores de que se tutele su integridad psicofísica, requirió a los empleadores del sector el pago de dos vacunas, la vacuna tetravalente y la vacuna de la neumonía, para de esta manera permitir que los trabajadores tengan una mejor respuesta inmunológica para el supuesto de que se contagiaran en el marco de la pandemia del COVID-19. Atento que los empleados de farmacia han sido considerados esenciales y como tal deben realizar sus tareas en las farmacias para asistir a la población y a la salud de la población en su conjunto. Es decir, que esta creo que ha sido una medida razonable, por cuanto el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su actual redacción, exige por parte del empleador llevar adelante todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores en un marco de dignidad, que son las pautas que establece esta ley, que ha sido reformado el artículo 75 a fines del año 2016. Es decir, considero que esta medida de solicitar las vacunas a cargo de los empleadores para permitir una mejor respuesta inmunológica de los empleados de farmacia ha sido muy adecuada y razonable. Por último, quiero felicitar a todos los empleados de farmacia por sus esfuerzos en el marco de la pandemia del COVID-19 en beneficio de toda la sociedad argentina. Es cierto, ¿no, Víctor? Han llevado adelante, siguen llevando adelante todos los trabajadores y las trabajadoras de farmacia una tarea esencial que vale la pena aplaudir, como recién decía este abogado, ¿verdad? La verdad que nunca pensé que iba a ser tan importante nuestra tarea, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia de esta naturaleza? Sin duda, sin duda. Y por suerte ahí están, ¿no? Cumpliendo la tarea todos los días en todas las farmacias del país. Totalmente. La verdad que, bueno, nada, al principio fue un golpe muy grande porque encontrarnos en la primera línea de batalla, pero bueno, ahí lo estamos transitando y la verdad que con mucho orgullo. Por supuesto. Víctor, te agradezco mucho este contacto que hemos tenido. No, por favor, te agradezco a vos, Agustina, y bueno, que tengas muy buenas tardes. Gracias por todo. Muy buenas tardes, Víctor Carricarte, secretario general de ADEF, y a todos ustedes, a todas ustedes, no se olviden, acá estamos para que podamos mantenernos en contacto de manera permanente, para acompañarlos y que puedan ir adaptándose a esta nueva normalidad que nos toca vivir. Así que nos vemos la próxima aquí en este programa que está dedicado en especial para vos, para que tengas toda la información que necesitas, porque ADEF está todos los días y toda la vida. Hasta la próxima.